continuar con el programa, le solicitamos al doctor Enrique Dussels Peters nos haga el favor de presentar su conferencia sobre los escenarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, anotando que el doctor Dussels es profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, es presidente del Instituto de Investigaciones y Relaciones de México con China y tiene una serie muy importante de investigaciones y publicaciones sobre el tema. Por favor. Muy bien, muy buenas tardes a todos. También estoy muy agradecido con la Comisión de Desarrollo Rural y por supuesto con la Cámara de Senadores por participar en el evento. Yo tengo una presentación que con gusto dejo a disposición de todos los participantes con una serie de argumentos. Por cuestiones diversas hubiera sido por ahí más sensato empezar por ahí o hacer esta presentación al inicio el día de hoy. Retomaré una serie de argumentos más generales y relativamente puntuales sobre el TLCAN sin ser especialista en temas rurales de alimentos y de agricultura como otros sí lo son. La siguiente, por favor. Yo lo que quisiera compartir con ustedes son brevemente 3-4 puntos. Dirijo un centro de estudios China-México. Como dicen, cada loco con su tema. Me parece que el tema de China es un tema explícito dentro del TLCAN y más nos vale que lo discutamos explícitamente, por lo menos en México. Es el cuarto, si ustedes quieren, socio del TLCAN y es muy significativo plantearlo explícitamente. La siguiente, por favor. Un par de referencias, la siguiente, por favor. No sé quién, ahí está, un par de referencias de nuevo que para algunos pudieran ser de relevancia. Varias de estas publicaciones están ahí en el Centro de Estudios China-México. Yo haría referencia, y la bibliografía no es solamente una locura académica, yo les diría, sino que es muy significativo de que el último y único, por el momento, esfuerzo que se ha hecho en México de evaluación del TLCAN fue en 1999. ¿no? Esto lo coordinó en la Cámara de Senadores un querido amigo, el doctor José Luis Valdés Ugalde. Hay una publicación al respecto, varias semanas de esfuerzos. El esfuerzo fue torpedeado por un grupo de funcionarios, en su momento la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, hoy en día son los principales asesores en este proceso de renegociación del TLCAN. Llama un poco la atención, hace 25 años fueron funcionarios, estuvieron de un lado de la mesa, hoy en día están del otro lado de la mesa, cobrando de lo lindo, con argumentos, yo les diría, altamente ideologizados, bastante trasnochados, y con poca sustancia, ¿no? Con poco conocimiento sectorial por entidad federativa, etc. El tema es de la mayor relevancia. ¿Qué va a renegociar México en el TLCAN? Digo, más allá de tweets que nos envía Trump continuamente, vamos, no vamos a renegociar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la postura de México? Seguramente hoy en la mañana estuvieron acá altas autoridades, funcionarios de México, con su postura, en el mejor de los casos, institucional, en el peor de los casos, personal, pero no es una postura nacional. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje de México después de 23 años del TLCAN en el sector agrícola, en el sector manufacturero, en aduanas, por entidad federativa, etcétera? Yo no sabría cuáles conclusiones, a qué conclusiones llegamos. Hay docenas, cientos, probablemente miles de análisis, pero pues no puede ser que porque yo esté ahora parado acá delante de ustedes, pues esta sea la postura de México, ¿no? Entonces el tema es realmente grave. ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? Se me ocurren 1001 temas.
temas de puertos, temas de aduanas, temas de importaciones temporales, y puede ser el frijol en Chiapas, o puede ser el maíz en Chihuahua, o los limones en Colima. Bienvenidos. ¿Cuándo empezamos? Yo haría un exhorto, mi primera conclusión sería un exhorto, y ya que estamos en la Cámara de Senadores, un exhorto en la Cámara de Senadores de continuar la labor que hizo la Cámara de Senadores en 1999 y concluir este esfuerzo, porque ahí solo se llegó a la presentación de cientos de argumentos. ¿Cuáles son las conclusiones de eso? No sé, y del 99 al 2017, pues ya llovió, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener acá a gente de la Canacintra, a sindicatos, a académicos, al sector público, por supuesto, y sacar conclusiones. ¿Cuáles son urgencias? ¿Cuáles son temas relevantes? ¿Cuáles no son relevantes? Y después podemos hacer, si ustedes quieren, una elección, quién está a favor del TLCAN, quién está en contra del TLCAN, etcétera. Pero si va a ser, vamos a estar de otra forma por debajo del nivel del Papa, ¿no? ¿Quién cree en el TLCAN y quién no cree en el TLCAN? Pues híjole, para eso al Vaticano. Y tenemos un Papa bastante inteligente, ¿no? Entonces, no es una cuestión solamente académica, sino que de argumentos, ¿no? Y no solo nacional. Es decir, al frijol le pudo haber ido bien en Oaxaca, mal en Chiapas, desapareció en Chihuahua, etcétera, ¿no? ¿Cuándo empezamos, no? De otra forma, no sé qué vamos a renegociar. Vamos a renegociar lo que un grupo de ideólogos nos plantean. Escuchaba hoy en la mañana que la Secretaría de Economía no va a caer a los chantajes del proteccionismo en la renegociación del TLCAN. Uno diría, oye, ese es un discurso de hace 35 años, ¿no? Hoy no se trata del proteccionismo, ¿no? Hoy se trata de la cadena del calzado en Guanajuato, León, y las normas de origen, que si se incrementan o se disminuyen o se mantienen, y si se integran las suelas o no. Proteccionismo, híjoles, me suena a ideólogos, repito, trasnochados, y a funcionarios, desgraciadamente, pues con una mala asistencia, que repito, hace 25 años estaban de un lado de la mesa funcionarios, y hoy en día están en forma poco ética, cobrando de lo lindo. Hago de nuevo el exhorto a la Cámara de Senadores a empezar una evaluación en serio, sectorial, por cadena de valor, por entidad federativa, y entonces sí, podemos hacer una elección nacional, negociar, renegociar, etcétera. De otra forma, el rey o la reina está desnuda y está muy débil. La siguiente, por favor. Algunos temas, otra más, ¿quién? Hay bibliografía sobre el tema de China. La siguiente, por favor. Algunos debates, para empezar, sobre el tema del TLCAN, ¿no? Yo invito a este concepto de las nuevas relaciones triangulares. Creo que China está explícitamente en el TLCAN, como lo veremos en un momento, y es absolutamente indispensable que como país integremos a China en las discusiones, ya sea del TLCAN, y que logremos, me parece que sería muy inteligente, un segundo exhorto a la Cámara de Senadores, de empezar a discutir en serio China. China es nuestro segundo socio comercial. Yo les diría, por lo menos sería muy inteligente decirle al señor Trump, si empezamos las renegociaciones en agosto, por cierto, estamos renegociando con nuestro segundo socio comercial, que es tu primer socio, China desde el 2016, es el primer socio comercial de Estados Unidos, estamos discutiendo qué hacemos, ¿no? No dependemos solo de ti y de tus tweets, etcétera, ¿no? El concepto de nuevas relaciones triangulares ante el ascenso de China
viejas relaciones bilaterales, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, pero también Estados Unidos y Japón, ante el ascenso de China se ven profundamente cuestionadas, no solo en el ámbito económico, político, sino que incluso cultural, militar y muchos otros. México está el ejecutivo mexicano en un serio embrollo, por no decir una profunda crisis estratégica. Poca gente se acuerda del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2008, pues ya vamos a iniciar en una nueva agenda sexenal probablemente, etcétera, pero en el documento del 2013-2018 se plantea que el principal acuerdo comercial de México va a ser el TPP. Y se asume, por supuesto, que el Telecán va a continuar. Bueno, pues estamos en el 2017, en que el TPP está muertísimo, ¿no? El TPP sin Estados Unidos no tiene ningún sentido, y está en renegociación el Telecán. Es un tema estratégico de la mayor profundidad. Yo invito también a no caer, es resultado de una absoluta falta de evaluación e instrumentos, ¿no? Pareciera ser que si la Ford impone sus instalaciones entonces en San Luis Potosí, la renegociación del Telecán es exitosa, ¿no? Y si no, pues no. Por favor, oigan, según el INEGI, pues tenemos 5 millones de empresas, ¿no? Es una heterogeneidad territorial, empresarial, de sectores que van mucho más allá de la Ford, y no tengo nada en contra de Ford, Carrier y muchas otras. Por último, yo les diría, está muy de moda el argumento de diversificar el comercio y las relaciones, como Trump nos sacó la lengua, pues entonces vámonos todos a Asia y a China, ¿no? Ese es un argumento profundamente ignorante, ¿no? Ignorante, ¿por qué? Porque uno, Asia y China ya están en México, nos enteremos o no. China es nuestro segundo socio comercial desde hace casi 15 años. Entonces, bueno, si no nos enteramos, nos dirán los chinos, es tu problema, no es el mío, ¿no? Y tenemos, como veremos en un momento, profundos problemas con respecto a China. Por ello, la invitación paralelo a este proceso de renegociación con Estados Unidos, si es que se da, ¿qué hacemos con China? ¿No? La siguiente, por favor. Acá hay un grupo de otros temas, veremos otra más, por favor. Yo les recuerdo, el tema de la relación de Estados Unidos y China es fundamental. Estamos viviendo, acá podríamos hacer un seminario, no viene al caso, pero ¿cómo fue que China salió del visor de Estados Unidos y de la administración Trump? Hace 2, 3, 4, 5 meses, pues era México y China, y a veces China y México, ¿no? Los malosos globales que generábamos superávits comerciales, violadores, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hizo China? Las primeras 2 semanas del 2015, antes de que Trump asumiera su presidencia, hubo una serie de discusiones. Trump, con su estilo de negociación, que más nos vale que no entendamos a detalle, creo que no se ha hecho, quiso negociar la política de una China con China, habló con la presidenta de Taiwán y China dijo, gobiernazo, conmigo así no. Tiene un portaaviones China y su portaaviones lo puso entre Taiwán y China. Para decir, administración Trump, quieren escalar, pueden llevar la 7ª flota que está en el Pacífico, por suerte no lo hizo, y desde entonces la situación se calmó, ¿no? Es decir, Trump invitó a Xi Jinping a Estados Unidos y ya no está en la mira de la crítica de la administración de Estados Unidos, y para nuestra desgracia, México es a quien le está dedicando toda su energía, por suerte cada vez menos, ante escándalos domésticos, ¿no? Entonces, una postura, yo les diría, en última instancia, militar. Pongo un portaaviones y la discusión y tu negociación que quieres hacer, cuestionamientos, conmigo China no. No nos olvidemos del detalle. La siguiente.
Volviendo al tema del Telecán, me queda poco tiempo, estoy hablando de más, pero entonces la siguiente, por favor. Recordemos, y simplemente yo les diría, para empezar una discusión sobre una reevaluación, una evaluación del Telecán en alimentos, en el sector industrial, en múltiples cadenas globales de valor, incluyendo una perspectiva territorial. La economía mexicana está profundamente polarizada. La Ford es una parte de la economía mexicana, hay otra parte de la economía mexicana. Si uno toma las matrices de insumo-producto, uno se encuentra con que si el consumo privado en México aumenta 10%, la rama sobre la fabricación de automóviles y camiones solo aumenta su producto y su empleo en un 2.1%. Es decir, aumenta el consumo doméstico y el empleo y la producción del sector automotriz aumenta en forma muy discreta. ¿Por qué? 80% de su producción se orienta a las exportaciones, no tiene encadenamientos con el resto del aparato productivo. El otro extremo es la cadena del calzado, por poner una, ¿no? Es decir, ¿qué sucede si aumenta el consumo privado un 10%? Bueno, pues entonces aumenta el Producto Interno Bruto y el empleo del calzado en un 10.5%, ¿no? Entonces tenemos una estructura económica altísimamente polarizada. Se puede hacer el mismo ejercicio para docenas, cientos de sectores en la economía mexicana. Entonces no caigamos en que las 5 millones de empresas, cadenas de valor, territorios de México son todos iguales. La Ford es probablemente el caso más extremo de orientación exportadora. Hay otros, como el calzado, que no exportan. La siguiente, por favor. 2 o 3 argumentos adicionales. Uno diría, en los términos más generales del Telecán, el Telecán, contrario a las expectativas, no cerró la brecha del Producto Interno Bruto per cápita entre México y Estados Unidos. Y eso, si ustedes quieren, el argumento más general del Telecán era de que el Producto Interno per cápita entre Estados Unidos y México se iba a achicar. En 1993, el PIB per cápita de México era un 20% del de Estados Unidos. En el 2016 es un 16%, es decir, la brecha entre el PIB per cápita y Estados Unidos aumentó, ¿no? Simplemente la pregunta es, pues, ¿qué pasó? ¿No? Entonces no caigamos en que más exportaciones, más importaciones desde Estados Unidos, etcétera, es necesariamente positivo. La siguiente, 2 o 3 argumentos más y otro más, y estoy terminando, otra más. Yo invito en esta reevaluación, renegociación del Telecán a considerar, va a ser difícil tratar de explicárselo a Trump y a su grupo de asistentes, pero a explicarle de que el Telecán está en una profunda crisis. No es un problema de que México le esté robando empleos, les esté robando líneas de producción, etcétera, sino que el Telecán tuvo un auge en la década de los 90, probablemente mayor grado de integración comercial, 99-2000. Casi el 47% del comercio del Telecán se realizaba con el Telecán. 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Esto cayó a niveles del 40% desde los últimos prácticamente 10 años. ¿Cuál es la contraparte de ello? La contraparte es China. Es decir, el comercio intratelecán se redujo y se integró masivamente China, y el gran perdedor en los últimos 20 años en el Telecán en América Latina, y el mejor ejemplo de ello es México, es Estados Unidos. Es decir,
Estados Unidos y la administración Trump está tratando de acusar a México de prácticas desleales, de superávits, etcétera, mientras que el argumento central es la falta de competitividad de las exportaciones estadounidenses al mundo, a América Latina y particularmente a México, ¿no? ¿Y quién ha sido la causa y el origen de esta falta de competitividad? Sobre todo Asia y particularmente China, ¿no? Entonces, empleos masivamente perdidos en Estados Unidos ante la falta de competitividad de las exportaciones estadounidenses, particularmente vis-a-vis China. La siguiente, por favor, y me voy a pasar acá varias otras más, yo dejo otra más, por favor. Escenarios, 2, 3 argumentos más y estoy terminando. Es muy importante en la discusión actual, yo diría, al menos plantear 5 escenarios sobre el Telecán, en donde pues, la discusión sobre la renegociación, a mi humilde perspectiva, es bastante caótica y el sector público, pero también el Senado no ha permitido mejorar la calidad de la información y de una discusión. Primer escenario, sorpresas da la vida, se llega a una renegociación exitosa en 6 días, en 6 semanas, en 6 meses. Segunda, no se llega a un acuerdo, pero sigue vigente el Telecán. El costo político de cancelar el Telecán firmado en 1993 es muy alto también en Estados Unidos. Estamos viendo académicos, empresas, políticos, funcionarios en Estados Unidos que suscriben la importancia del Telecán. No es lo mismo, entonces repito, que fracase la renegociación a que escenario 3, no hay un acuerdo en la renegociación y se cancele el Telecán. Y yo sería de la idea e invitaría acá a una discusión un poco más constructiva por parte de los consejeros, asistentes, el sector público, ejecutivo, la Secretaría de Economía, el canciller, etcétera, de un quinto escenario. Un quinto escenario donde digamos, oye señor Trump, ¿a ti te interesa el empleo? Pues dicen que en México también, ¿no? Dicen que en México tenemos problemas de empleo, ¿no? No sé si es una ocurrencia personal, ¿no? El sector manufacturero en México, en este tema de la presentación, ha generado muy poco empleo en los últimos 23 años, ha aumentado en 6-7%, ¿no? ¿Te interesa el tema de la inversión, de generar nuevas líneas de producción en Estados Unidos? Pues a mí en México también. Entonces, logremos una discusión regional de una economía altamente integrada en zapatos, me parece que en alimentos, en el sector automotriz y en muchos otros, en donde la discusión se convierte en un tema crecientemente técnico. El núcleo de un Telecán son las normas de origen, ¿no? En el sector de la cadena autopartes automotriz, en el Telecán se establece que el 62.5% tiene que ser originario de la región. Los ideólogos que hoy en día están renegociando el Telecán dicen eso tiene que bajar. ¿Por qué? Porque viva la globalización y es un tema ideológico. ¿Y qué tal si en 2, 3, 4, 5 años, con instrumentos, con una visión regional de largo plazo, este 62.5% aumenta al 65%, no estamos hablando al 99%, es decir, se buscan integrar cadenas de valor en la región del Telecán. Lo mismo se podría hacer para el calzado y para muchos otros sectores. No veo que en Miami, en Nueva York o en Los Ángeles se pongan a producir calzado, textiles, arneses y muchas otras cosas, por más que Trump insista de que sí. Yo creo que México tiene todo que ganar tomando en serio el argumento de Trump. Todo, ¿no?
Y no es un argumento ideológico de que esto es una ideología del pasado, etcétera, sino que es yo les diría un argumento realista. Tratemos de ser pragmáticos. En 5 años, con un NatBank que funcione, con estrategias, con políticas en segmentos de cadenas de valor, ¿qué tal si buscamos reintegrar cadenas de valor que se han perdido? El tema de China lo dejo. Y la siguiente, por favor. El tema, avanzamos 2 o 3, por favor, y estoy terminando. Hay toda una serie de estimaciones, la otra más, por favor, una serie de estimaciones que dejo acá con ustedes. ¿Cuál es el costo de la cancelación del Telecan en términos arancelarios? El peor de los escenarios, es decir, no hay una renegociación y se cancela el Telecan. Es realmente sorprendente. Desde una perspectiva mexicana, las importaciones estadounidenses pagarían del 0.1% por sus importaciones en el 2016 aumentaría a un 4.7%. Y acá el sector agrícola, sobre todo el estadounidense, se vería profundamente afectado. Sectores, capítulos como azúcares, tabaco, carnes, legumbres, leche, son los sectores más afectados. Las exportaciones de Estados Unidos a México aumentarían, por poner un caso, pues no sé, el capítulo el primero, azúcares, aumentaría del 0.1 al 61%. Pregúntenle a los exportadores estadounidenses cuál sería su opinión. La siguiente, el mismo ejercicio, pueden bajar la información, se puede hacer para las importaciones de Estados Unidos de México. ¿no? Es decir, hay sectores también de prendas de vestir que pagaron en el 2016 0.9% y pagarían ahora casi un 16%. Ojo, ¿quiénes son los que más pagarían en este escenario de cancelación del Telecan? Sorprendentemente es la cadena autopartes, automotriz y electrónica. Porque la Ford está en México y exporta a Estados Unidos, y está en Estados Unidos y exporta a México. Son los que pagarían el 76% de las exportaciones, y esto uno diría pues lleva a una cierta ironía, es decir, los sectores que Trump quiere proteger son los que pagarían 76% del aumento arancelario. Termino entonces simplemente invitando, hay una serie de otros argumentos, yo creo que ya estamos todos cansados etcétera, pero invito entonces a empezar una discusión territorial por cadena de valor. Hay temas transversales, aduanas, transporte, logística, puertos, etcétera, y la pregunta es, pues, ¿cuándo empezamos a discutir los temas, ¿no? De otra forma, yo no sé qué vamos a renegociar en un Telecan. Vamos a depender estrictamente de los tuitazos de la administración Trump, y eso me huele mal, particularmente ante el grupo de funcionarios que está renegociando el Telecan. Muchas gracias.